¿Qué onda, familia, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida con Dios. El episodio número 44. El día de hoy tenemos el placer, la oportunidad de grabar con una amiga nuestra, con Ceci Pérez. Bueno, Ana Ceci Pérez. Ceci, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por tomar parte de tu día, de tu semana, para poder tener esta plática. Que el día de hoy vamos a tener una plática muy padre. Vamos a hablar de un tema que igual no hemos escuchado tanto en los domingos de iglesia, pero un tema que realmente necesitamos darle la importancia que necesita este tema. El día de hoy vamos a hablar de la sequía espiritual. No sé si a alguien le gustaría empezar a abrir este tema. ¿Qué piensan ustedes? Para ustedes, ¿qué es una sequía espiritual? Pues bueno, a lo mejor pudiéramos empezar, pues, ¿qué es una sequía? ¿Verdad? Una sequía a lo mejor es cuando en un lugar donde solía haber precipitaciones, lluvias, donde había cierto clima, pues de repente deja de haber. Entonces empieza a haber una sequía, deja de haber agua, de haber lluvias, las plantas empiezan a secar, la vegetación empieza a desaparecer, los animales empiezan a ir porque les falta agua, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, pues pudiéramos trasladarlo a lo espiritual, ¿verdad? ¿Cómo pudiera verse una sequía espiritual? ¿Ustedes qué piensan? Pues yo creo que una sequía espiritual sería como un momento en el que uno no siente a Dios, ¿no? Un momento en donde uno, no sé, se siente como incompleto, como que ya no sabe qué hacer después, o no tiene seguimiento, uno que se siente como, no sé, probablemente que no ha estado con Dios por un largo tiempo, Sí. o así. Pues así. Así como ocupamos a veces el agua para vivir, Ujú. lo necesitamos para vivir, pues a lo mejor pudiera ser algo similar, ¿no? Sí. Pues como sabemos, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. No, en esto pues estamos hablando del lado espiritual que se conecta mucho con nuestra alma y también con nuestro ser físico. Pero podemos ver que una definición sencilla es que es un tiempo en el cual nosotros pues tenemos algún tipo de pierde espiritual en el cual no sentimos algo de la manera que lo sentimos antes. En este caso, pues no sentimos a Dios y sentimos un tipo de ausencia hacia Dios o sentimos un sentimiento de alejamiento que Él no está cerca de nosotros, aunque tenemos por hecho que Él está con nosotros y que Él nunca se ha ido. Pero estamos pasando igual una sequía, un desierto, un momento de separación en el cual no nos sentimos a Él tan cerca a nosotros como en verdaderamente Él está. Sí. Sí, inclusive un momento en donde yo creo que cabe como esa desmotivación, un momento en donde ya no te dan ni ganas de leer la Biblia probablemente, o de orar, Sí. o que no sientes que así, que no sé, es lo mismo a, no sé, temporadas pasadas en tu vida, en tu caminar con Dios, Sí. probablemente. Sí, esos pueden ser como síntomas de esa sequía espiritual, ¿verdad? De esa, pues sí, de esa sequía de que nos falta volver a ese primer amor, todo esto, ¿verdad? A veces también podemos estar sirviendo y lo hacemos simplemente por hacerlo, lo empezamos Sí. a hacer por rutina y ya realmente no encontramos ese placer en lo que estamos haciendo para Dios, ¿verdad? Y a veces podemos empezar a sentirlo como una carga, cuando al principio a lo mejor lo sentíamos tal vez como que, ay Dios, todo esto lo estoy haciendo por ti, esto es un privilegio para ti, y ahora lo vemos más como una carga, ¿verdad? Esto pudiera ser un síntoma de esta sequía espiritual. Sí, completamente. Ahora, una sequía espiritual puede ser un tiempo que ya hemos vivido y que puede ser que viviramos en un futuro también. Y es algo que, justo como estábamos platicando ahorita antes de grabar, es algo que pasa, pero normalmente no se comparte en la iglesia. ¿No? Normalmente hasta cuando llegan a ver nuevos creyentes, nuevos cristianos, gente que acepta a Cristo en sus corazones, llegan con todo el fuego, le comparten a todos sus familiares, a todos sus amigos, hasta a su mascota, así de, ay, que se salve mi perro, por favor, ¿no? Leen la palabra, leen todo, hasta lo que no entienden, ay, qué chido. Pero llega un momento donde hasta las canciones que se cantan en la iglesia, hasta un versículo que antes tenías muy cerca de tu corazón, no se siente como se sentía antes. Y esas temporadas son unas temporadas en donde tú puedes sentirte lejano o puedes sentir que no sientes nada, Sí. que te sientes adormecido. Y es algo que puede pasar
Así que no se sientan asustados Sí. si están pasando una temporada así o si llegan a pasar una temporada así. Pero lo que nosotros somos llamados a hacer y lo que anhelamos cada quien hacer cuando tenemos esa pasión genuina por Cristo es buscar cómo nosotros podemos encontrar un camino de facilidad donde Dios obre a través de nuestras vidas, donde el Espíritu entre en nosotros y nosotros dejemos ser guiados por Dios para entrar en un camino lejos de esa sequía, ¿no? Yo me acuerdo cuando un líder de jóvenes esta semana, de hecho, decía que él tuvo una visión de Dios pegando la tierra seca para que en las grietas de ese lodo, de esa tierra, entrara agua viva, ¿no? Y se me hace a mí como una metáfora para nosotros dejar que Dios vaya moldeándonos, pegándonos, quitando lo que sí, quitando lo que no, metiendo lo que sí, para que nosotros seamos esa tierra de barro que Él está moldeando, para que Él agregue agua, agregue los nutrientes, los minerales, el sedimento necesario para volver a Él, ¿no? Para volver a ese epicentro, para volver a ese eterna comunión de amor y de placer que Él tuvo con nosotros como nuestro primer amor. Así es. Sí, sí, pues incluso podemos ver muchos de estos pasajes o esta situación lo podemos ver en Salmos, también con David, ¿verdad? David, que fue un hombre con el corazón conforme al de Dios, aún también pasaba este tipo de cosas, ¿verdad? O sea, aunque sea la persona más apta, más santa, que más busca las cosas de Dios, aún también sigue siendo vulnerable a este tipo de situaciones, ¿verdad? De sequía espiritual, donde empezamos a sentirnos así, donde nos sentimos lejos y separados de Dios. Así le pasaba a David, podemos verlo en el Salmo 77, donde empieza a sentir como que Dios ya lo abandonó y se empieza a sentir mal, pero más adelante dice, pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, oh Señor, recuerdo tus maravillosas obras de tiempos pasados. O sea, empieza a volver a recordar cómo Dios ha estado presente y ha estado ahí, ¿verdad? O sea, cómo Dios, a pesar de que en ese momento no lo siente, a pesar de que no siente ese gozo tan vibrante, ese primer amor, Él recuerda cómo realmente Dios sí ha estado ahí en el pasado, ¿verdad? Ujú. Sí, completamente. Nosotros podemos también estar viviendo una sequía espiritual en nuestras vidas, pero nuestras acciones pueden empeorar esa sequía. Sí. Yo me acuerdo de varias historias en la Biblia de gente, de personajes, de personas que alargaron muchos procesos a los cuales ellos se iban a enfrentar, ¿no? Por ejemplo, a mí se me hace muy increíble cómo el pueblo de Israel padeció en sí 40 años en el desierto, cuando en realidad podemos ver como esa conexión de Jesús 40 días en el desierto, ¿no? Igual un pueblo que no tenía la intención por estar siguiendo y persiguiendo la voluntad de Dios así, a alguien que amaba, adoraba y cumplía la voluntad de Dios a una perfección. Como igual esos 40 días se volvieron 40 años por el libre albedrío y por la elección del pueblo o de nosotros individualmente. Hay veces donde sabemos qué hay que hacer, ¿no? Podemos hacer algo tan mínimo como orar, como clamar, como una búsqueda, meditar, ayunar, y no lo hacemos y decimos, oye, lo hago mañana, lo hago pasado, pues sí, al ratito, ¿no? Y esas acciones son como que pocas acciones de procrastinación que son parte de un alargamiento a procesos que Dios quiere trabajar en nosotros ahorita mismo. Sí, así es. Sí, totalmente. Y yo creo que antes de, como, bueno, para también saber qué hacer en esos momentos de sequía espiritual, pues lo primero que tenemos que voltear a ver es a Dios. Como decía Jorge, Dios está con nosotros todo el tiempo, y aún en esos momentos en donde nosotros nos sentimos impotentes o no sé, solos, también pues debemos de recordar quiénes somos en Cristo, nuestra identidad en Cristo, qué dice Dios en su palabra. Y me recordaba mucho esto no sé, como el Salmo 1:3, que dice, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Así es. Aquí realmente pues me recordaba mucho,
o sí, una imagen como de un árbol, ¿no? De cómo nosotros somos esos árboles que damos fruto, puede ser bueno o malo. Y pues aquí habla de cómo los árboles pues tienen que estar plantados a la orilla o en una tierra donde sea tierra fértil, donde haya agua como para crecer, para que sus frutos sean buenos. Y bueno, esa agua viva pues es Dios, es el río de agua viva. Nosotros debemos estar conectados a ese río como árboles con raíces bien cimentadas en ese río para ir alimentándonos y así producir ese fruto. Ese fruto no solamente es de acciones propias, sino también en nuestro servicio en la iglesia, nuestros pensamientos, todo eso son buenos frutos que siento que si no estamos conectados con Dios, si no estamos conectados a ese río, pues realmente nunca los vamos a tener. Así es. Y no vamos a permanecer ahí en eso. O sea, si tenemos, por ejemplo, si estamos plantados en una tierra donde no haya mucha agua, Sí. poco a poco nos secamos. Exacto. Completamente. Hay muchas comparativas en la escritura del fuego, de animales, de plantas Sí. y mucho más, ¿no? Una que me encanta mucho es cómo Dios es el agua, Cristo es esa agua, Sí. y cuando nosotros nos acercamos, bebemos esa agua, es una agua que nunca más vamos a tener sed después de tomar esa agua. No, a mí me gusta mucho conectando con ese versículo del capítulo 1, Ceci. En el capítulo 42, el salmista aquí hace una comparación entre un siervo que tiene sed y que va a una corriente y toma agua, a el salmista, que no estoy seguro si era David o si ya era otro salmista aquí que era líder de alabanza, que había leído previamente, pero se me acaba de olvidar. Pero aquí dice, así mi alma clame por ti, oh Jehová. O sea, mi clamor por tu presencia, por mi adoración ante ti, por yo estar en el altar enfrente de ti, dándote mi todo, se equivale tanto a alguien, a un animal que está sediento, que urge por tener agua. Sí. Es su prioridad, es su anhelo, es su gozo, es lo que quiero. Y como dice también con la mujer samaritana, Uh-huh. que ese agua es un agua con la que nunca vas a volver a tener sed, Sí. en la que encuentras plenitud, en la que encuentras absolutamente todo. Entonces la respuesta ahí está. O sea, realmente si nosotros estamos en esas temporadas de sequía espiritual, pues ¿cuál es la respuesta? Dios. Sí. Y en Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Entonces nosotros pensamos, bueno, al menos me ha pasado que en esos momentos de sequía espiritual, como que digo, ¿qué tengo que hacer? O sea, tengo que entonces estar muy, no sé, no pecar, o como que me siento condenada, ¿no? Que muchas veces nos puede pasar de que, ay, probablemente estoy en sequía espiritual porque hice algo malo. Cuando realmente es una, como lo platicábamos antes, es una cosa que nos pasa y es normal, pero no podemos normalizar. Es normal porque somos carne, porque pues realmente, o sea, somos humanos y es normal no sentir a Dios o decir de que no, es que antes yo estaba mejor, cuando realmente no podemos normalizar eso, porque en nuestra nueva identidad como hijos de Dios debemos de nosotros ponernos las pilas y agarrar esa identidad que el Señor nos ha dado y permanecer, simplemente permanecer y buscar lo que es pues la fuente, ¿no? Lo que decíamos. Sí. Sí, Así pues es. contándoles también testimonio, propio, con lo que dices así, de que esa sequía está porque no estás plantada en un lugar con agua. ¿Y a qué lo entendí yo? Y les quiero compartir esto a ustedes y a los que nos están escuchando. Yo cuando tenía 18 años, 19 por ahí, iba a la iglesia, aquí a la iglesia, allá todo, y yo tenía, en verdad, me acuerdo cómo estaba yo, de un capítulo sacaba como 10, bueno, no tanto, 3, 4 reflexiones, ¿cómo se llama? Devocionales. O sea, yo tenía mi Biblia así llenísima de cosas, toda subrayada, por cierto. Y en los estudios, en las células que había,
yo siempre compartía de que, no, es que miren, en este capítulo y en este lugar y en este acá. Yo me acuerdo que esa fue como la primera, porque cuando estamos chiquitos, esa yo la verdad no la veo como que ya es propio, sino que es como estamos chiquitos y es lo que nos enseñan. Pero ya cuando tú tomas la decisión de estudiar, de que, sí, yo creo en Dios. No porque te lo estén diciendo, porque los niños repiten lo que dicen, lo que escuchan. Entonces, ya cuando agarré la onda y dije, wow, o sea, yo soy hija de Dios, pasaron cosas en el retiro, llegamos del retiro, todo, bueno, no sé ustedes, pero cuando llegamos, cuando yo llego a un retiro, llegamos, mira, así, con todo, así que se me ponga quien quiera enfrente, yo aquí lo evangelizo. Y así llegué, pero no nada más me duró lo que fue la semana, porque nos fuimos de fin de semana al retiro, y que ahí siempre eso dura una semana, de que no, aquí yo aquí lo evangelizo. Me duró como 2 años, me acuerdo. Y, pero sí hubo sequía en mi vida, sí hubo sequía espiritual. Yo la verdad no quiero echar culpas ni nada, pero sí influye mucho con quién convives, influye mucho en cómo pasas tu tiempo, porque siempre que salimos de mi casa a cualquier lugar, al Oxxo o a la tienda, nos ponemos el escudo protector. Siempre al comer damos gracias por los alimentos. Eso ya era como que en automático. Pero sí yo sentía que había una sequía espiritual en mi vida. ¿Por qué? Porque ya no tenía esa facilidad de sacar los devocionales de un capítulo. Ya cuando leía yo un capítulo ya es como que, ok, ya lo leí. Ok, no entendí, pero ok. O ya lo leí, ok, está bien. Ya no era lo mismo. Uh-huh. Entonces, al momento de... Se acaba pandemia, se acaba lo aislado, y ya es cuando vuelvo otra vez a la iglesia y vuelve otra vez la sequía. Yo creo que eso es personal, porque yo sé que a diferentes personas va a ser diferente su sequía espiritual, pero en mi caso fue así. Cuando vuelvo, convivo con amigos, vuelvo a la iglesia, vuelvo a empezar a avanzar. Yo me sentí como niña chiquita otra vez, de que otra vez a empezar con los capítulos. Ahora de un capítulo sacaba como que un versículo que me gustaba y de ahí ya sacaba un testimonio, y así fue poco a poco. Pero la verdad, la respuesta ante todo sí es Dios. La sequía espiritual tal vez se siente porque no sabes qué hacer. Estás leyendo y, o sea, no se queda nada en tu cabeza, no se queda nada en ti. Estás como que, ok, ya lo leí, no entiendo nada, ok. Sí. Pero ya cuando tienes la sabiduría, el discernimiento y la palabra de Dios en ti, ya ves las cosas diferente. Ya de un capítulo encuentras muchos testimonios, muchos versículos que te pueden servir para un testimonio. Cuando estés platicando con alguien, fíjense, hasta esto. Cuando estés platicando con alguien y sale un tema, siempre hay que tener los versículos de memoria para que le puedas pasar uno. Y así es como yo pasé mi sequía espiritual la primera vez. Esa fue... Yo sí me sentí rara, sí me sentí rara, la verdad. Pero gracias a Dios sí volví a empezar como si fuera niña chiquita desde el principio. Leía un capítulo, ok, o sea, me fui de poco a poco. Pero sí, la sequía espiritual sí pasa. Yo lo digo por joven, pero ¿ustedes creen que tampoco que pase con un adulto, con un adolescente, con un señor ya grande? Completamente. La sequía espiritual se puede manifestar en muchas maneras diferentes. Sí. En una falta de querer orar, también. De querer pues leer la Biblia, sí. En un sentimiento vacío, que te sientes insatisfecho. También en un alejamiento de la novia, de la iglesia. Sí. En un alejamiento de la iglesia. Sí. Y también que te estancas en tu fe. Sí. Ahora también nosotros podemos pasar algún tipo de sequía espiritual cuando nosotros nos llegamos a confiar. Cuando no permanecemos en los frutos, ¿no? Igual, ya sé todos los versículos, mi relación con Dios, ese es mi mejor amigo, ¿no? Y poco a poco
como que vas deteriorándote. Cuando tú ves tu relación con Dios y los dones que Él te ha dado y la intimidad, y más bien, lo que has cultivado en la intimidad para que Él dé a luz en tu vida, y te dejas con eso y dices, bueno, hasta aquí estoy satisfecho, pues hasta ahí vas a quedar, y luego hasta subes y vas bajando y bajando y bajando. Dices, oye, ¿cuál libro era primero? ¿Iba primero Corintios o Romanos? No, llegas a un punto de una extremidad muy fea porque nos hace falta de humildad, nos hace falta de ser mansos. Y también tratamos nuestra relación con Dios, con Jesús, como una tarea o como algo que nada más hacemos, como un estudio común y corriente. No, oye, ya pasé biología, ya, vamos con lo próximo. ¿No? Ahora mi carrera. Como dice Jorge, algo en automático. Sí, completamente. Lo haces por automático, por hacerlo solamente. Algo que está normalizado, ¿no? Hasta como el servicio en la iglesia. Sí. Estuve hablando con alguien el otro día, así compartiéndoles, y estábamos poniendo una dinámica para unos adolescentes. Y esa persona puso la dinámica para los adolescentes con las mismas ganas e importancia que el mensaje que le dieron a los adolescentes. Cuando en muchas ¿cómo lo quiero decir? Cuando en muchas circunstancias, luego hasta lo más pequeño, lo más que no tiene importancia como una actividad, se ve tan abajito y tan menospreciado. Cuando nosotros le damos la importancia al servicio que damos, vemos que todo tiene su orden y todo es igual, ¿no? No hay una cosa que es mayor que la otra, porque todo el servicio que nosotros damos tiene que ser para Él, para honrarlo, y tiene que ser dado con un corazón, con una intención pura. Entonces nosotros hay que permanecer firmes en eso y no tratar nuestra relación con Dios como una tarea o como una materia o como algo más, sino como nuestra relación con un amigo, ¿no? Con nuestro papá. Acaba de ser el Día de Padres. O sea, yo creo que la misma relación que tenemos con nuestros papás o con nuestros amigos, con nuestros hermanos familiares, debe de ser mínimo equivalente a la que tenemos con Dios, pero aún mejor. Sí. Sí, tiene que ver ahí bien importante la intimidad. O sea, creo que esta sequía se puede sanar con la intimidad, porque volviendo otra vez al Salmo 1.3 que dice que cuando somos como árboles plantados junto a orillas de un río, pues tenemos lo que necesitamos, ¿verdad? Ese río de aguas vivas es Jesús. Entonces nosotros necesitamos de Jesús para poder estar creciendo, estar firmes ahí y dar fruto en su tiempo, ¿verdad? Nuestras hojas no se marchitan, no nos secamos porque estamos al lado de las aguas vivas que corren continuamente, y ese es Jesús. Entonces lo necesitamos. Pero ¿qué pasa si nos empezamos a confiar? Como ahorita decíamos, nos empezamos a mover del río, nos alejamos del río y creemos que podemos aguantar un ratito sin esa agua. A lo mejor decimos de que no pasa nada, veo una prédica, no pasa nada, voy a ver una reflexión, un devocional diario, leo el versículo que me sale en la aplicación de la Biblia cada día, no pasa nada, nos echamos un cubetazo de agua, ¿verdad? Okay. Pero no estamos hechos para vivir con cubetazos de agua diariamente, estamos hechos para vivir plantados a la orilla del río, ¿verdad? Vida y vida en abundancia. Sí, así es. O sea, cuando estamos nosotros plantados al lado de un río, pues, o sea, no hay ni siquiera un límite como para que nosotros estemos alimentándonos de esa agua que es viva. Y sí, como lo decía Jorge, y como lo decía en el versículo de Filipenses, o sea, realmente Dios es el que produce el querer, tanto el querer como el hacer. Entonces, muchas veces nosotros nos complicamos tanto en pensar qué tenemos y qué no tenemos que hacer, cuando realmente, o sea, la mejor parte es Cristo. O sea, realmente es nuestro pan de cada día, nuestra porción. Y sí. Completamente. Nosotros tenemos una costumbre en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, de querer hacer lo mínimo. Y tratamos nuestra relación con Dios así a veces. Desafortunadamente queremos hacerlo lo mínimo para quedar bien con Él o para sentirnos bien. Sí. Que es la verdad triste, ¿no? Sentirnos bien. Para que decir, pues ya cumplí, ya me eché mi prédica, ¿no? Ya me eché mi podcast, ya leí mi devocional. Sí. Cuando nosotros tenemos consciente que nuestra relación con Dios aplica en todos los ámbitos de nuestra vida, entonces ahí podemos estar firmes en Él. Ahora, ¿cómo podemos nosotros evadir
o salir de esos momentos de sequía? Para mí, una respuesta muy fácil, muy sencilla, es justo como Jesús regañó y les dijo a los judíos que estaban en su templo de qué era su templo y para qué es su templo, ¿no? Mi casa será llamada una casa de oración. Sí. Una casa de oración donde se ora, se intercede, se ama, donde está establecido el pacto de comunión entre padre e hijo a todo tiempo, en todos momentos. Así es. Igual en Apocalipsis 3, que pues bueno, ya hemos visto este versículo varias veces, donde nos empezamos a sentir vivos, pero realmente estamos muertos por dentro, ¿verdad? Estamos por fuera con varias cosas, con mucha actividad, a lo mejor sí estamos cumpliendo con ciertas cosas, nuestros devocionales, con nuestra lectura diaria, pero realmente a lo mejor por dentro estamos todavía secos. Y aquí dice estos versículos del 1 al 3 en Apocalipsis 3, que volvamos a lo primero, que volvamos a lo que escuchamos al principio, ¿verdad? Que volvamos a esa primera cosa a lo primero que es más importante, que es Jesús mismo, ¿verdad? A esa intimidad, a esa relación y esa comunión directa que tenemos con el Padre en intimidad. Entonces, y también en Oseas habla mucho sobre cómo podemos, a pesar de que Dios nos provee todo lo que necesitamos, nos da todo lo que necesitamos, a veces nosotros nos alejamos como quiera, y dice el versículo de Oseas, en Oseas 7:9, el rendir culto a dioses ajenos consume sus fuerzas, pero ellos no se dan cuenta. A veces en la rutina del día a día, con muchas actividades, con agendas llenas, o incluso también con creer que estamos cumpliendo con la rutina diaria de un devocional o algo así, creemos que ya es suficiente y que con eso estamos bien con Dios, pero no nos damos cuenta que a lo mejor esto nos está agotando las fuerzas y nos están impidiendo de poder realmente disfrutar y deleitarnos en la presencia de Dios, ¿verdad? Al final en Oseas 14 hay un versículo que dice: entonces yo los sanaré de su falta de fe, mi amor no tendrá límites porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Más adelante dice: mantente lejos de los ídolos, yo soy el que contesta tus oraciones y te cuida, soy como un árbol que siempre está verde y todo tu fruto proviene de mí. Entonces, ahí está, todas las cosas buenas que podemos dar vienen como resultado de poder estar en su presencia, de poder disfrutar y deleitarnos en su presencia, antes de buscar cumplir o antes de buscar algún beneficio. Esta sequía viene porque lo necesitamos, porque somos como un árbol en el río que lo necesita las aguas para poder tener vida, ¿verdad? Sí. Fíjate. Perdón. Dale. Bueno, es que una cosa que dijiste, aléjate de los ídolos. Ok, eso es algo que también lo vi en un estudio y también yo recordé en el momento en el que pasé la sequía, es que los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Algo que prefieres en lugar de a Cristo. En este caso, yo era el teléfono, redes sociales, sí, la tele, de que en lugar de ir a jóvenes, ay, más flojera, mejor me quedo en una película, mejor me duermo un ratito, mejor hago esto. Bueno, llega la hora de hacer tu devocional, perdón. Ay, mejor, no sé, un juego de mesa, no sé, un convivio, no sé, mejor pongo juegos de mesa y alabanzas de fondo, mejor. Entonces, también hay que checar de los ídolos. O sea, tampoco les digo que hay uno de teléfono 24 horas, o sea, al 100%, no, porque pues muchos tenemos trabajos ahí, tenemos escuela ahí incluso, entonces, pero sí poner un límite. O sea, sí, tampoco es necesario que estemos todo el día así en el teléfono, porque no es necesario. No es necesario estar todo el día en el teléfono. Nadie, yo creo que nadie completaría las 24 horas en un celular, porque gente maneja, come, cocina, hace tareas. Entonces, hagamos un horario o una agenda en el cual primero le demos el lugar a Dios, sí, y ya después las tareas de nosotros mismos, para no caer en idolatría, si se puede decir, sí, idolatría, para no caer en eso y hacer primero lo de Dios y luego ya nosotros nuestras tareas y nuestros pendientes. Sí. Dice 1 de Juan 5:21, el último versículo del libro. Dice: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Esos son los ídolos, ¿verdad? Sí. Y ahí podemos poner todas las distracciones que tengamos en el día a día, que a veces
pensamos de que, pues bueno, Instagram 5 minutillos, los Reels. Y se va. Y se Una te va hora, el tiempo. 2 horas. Se te va el tiempo, o en YouTube, o en cualquier otra Sí. cosa, Netflix, no lo sé. Sí. Entonces los ídolos podemos encontrar en cualquier lado. Entonces los ídolos están luchando constantemente para ver quién tiene nuestra atención y nuestro tiempo. Pero depende de nosotros rechazar estos ídolos e invertir nuestro tiempo, nuestro día a día, ¿verdad? En realmente lo que necesitamos, ¿verdad? Empezamos a veces a postergar, empezamos a procrastinar en alimentarnos, en estar cerca de esa fuente de agua viva, porque empezamos a saciarnos inmediatamente, carnalmente, con lo que nos da un beneficio instantáneo en esta vida, ¿verdad? Entonces, pues tener cuidado con eso. Sí, no, totalmente. Y bueno, también uno de esos beneficios o verdades que realmente nosotros como hijos tenemos cuando estamos conectados a la fuente, al río, es que eso trae identidad, que el Señor nos va recordando nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Cuánto potencial el Señor ha puesto en sus hijos que realmente nosotros tomamos así como a la ligera, ¿no? Y me acordaba de Efesios 5, que estuvimos leyéndolo entre amigos. Justo acabamos de terminar el libro de Efesios. Entonces, me acordé de los versículos, es Efesios 5, del 5, bueno, sí, voy a leer. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no sean cómplices de ellos. Y esto podrá sonar muy fuerte probablemente, pero realmente, bueno, versículos más adelante habla de los hijos de la desobediencia y de los hijos de luz. Como nosotros, al ser hijos de Dios, no nos está condenando aquí, no nos está diciendo que si nosotros llegamos a tener algún día o alguna vez, no sé, algo en primer lugar que no sea Dios, nosotros ya no vamos a tener esa herencia. No, está hablando de que no podemos vivir como hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia es todo aquel que no ha aceptado a Cristo, porque nosotros como hijos de luz tenemos que agarrar esa identidad y realmente, ¿cómo les puedo decir? Como comportarnos como hijos de luz, no porque lo tengamos que hacer, sino porque Dios es el que produce todo eso en nosotros. Entonces debemos ser muy cuidadosos como lo decían, al ver qué hacemos, o no sé, la forma en la que hablamos y así. No porque, no quiero pecar, no voy a pecar y por eso me voy a secar. No, porque, en fin, ¿quién es salvo por sus obras? Nadie. Sino porque realmente cuando agarramos esa identidad es ahí cuando nos encontramos quién es Cristo, cuando encontramos el propósito para todo y el por qué estamos aquí. Y yo creo que también eso tiene mucho que ver, y abro tema, la ociosidad. La ociosidad también siento que es un síntoma de la sequía espiritual, y a qué estamos llamados nosotros, pues a proclamar su evangelio, ¿no? A movernos. Completamente. Sí. Así ya para cerrar este tema previo, la idolatría sí es un tema muy fuerte, porque hasta en amistades, en relaciones podemos encontrar eso, o en algo más completamente, ¿no? Se puede ver hasta la idolatría al edificio de la iglesia y no al cuerpo de Cristo. Hay muchas cosas, y hay un libro que les quiero recomendar por un autor que se llama Agustín Laje, que el título del libro sí está muy fuerte, y con el puro título podemos reflexionar el mensaje que él comparte, pero el libro se llama Generación Idólatra. Entonces sí es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchas partes escritas en las palabras donde habla acerca de la idolatría. Y sí, ahora llegando a este tema nuevo, completamente yo veo que muchos jóvenes, mucha gente ahorita está súper apasionada por compartir el mensaje Maranata, ¿no? O por decir, ay, la gracia, o esto se trata de mí, o no manches lo que Dios sigue haciendo en mi vida, y se basta con eso, y no con lo que sigue, con lo que Dios nos encomendó a hacer, con lo que nos incomoda y nos duele, ¿no? ¿Qué es? Pues ir y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, nuestra comodidad también es una manera en la cual caemos a ese
autoataque espiritual, donde caemos en una sequía espiritual. Sí. Porque nosotros también podemos hacer acciones que no solo nos separan de la voluntad de Dios como un pecado, sino que hacen que caigamos o recaigamos en un sentimiento que no sentimos a Dios en nuestras vidas o que tenemos una ausencia espiritual de Él. Y sí, es un muy buen tema ese. Sí. Muy buen tema. Hablando de lo de el tema sí, o sea, realmente no es por acciones, no es por, o sea, sí tenemos un llamado y sí tenemos que pues trabajar en ello, ¿no? Pero de las acciones o de la condenación, hablando de eso, en el versículo Efesios 5:11 dice: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Ojo que aquí todos producimos fruto, ya sea bueno o malo, porque en los árboles que, no sé, no crecen bien o no tienen suficientes nutrientes, aún producen fruto, y fruto muchas veces pues malo, ¿no? Sí, entonces dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas. Y esto no quiere, o sea, como lo decía Pau, realmente nosotros lo que debemos de crear, o siento que el objetivo de pues ir a la iglesia y todo eso, no es recibir el mensaje para esa situación y ya. O sea, no, es realmente para que nosotros demos seguimiento a eso, para que nosotros no nos conformemos con un, como lo decía Fer, ay, listo, es para mí y yo y lo que Cristo haga en mi vida. No, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que debemos nosotros de crear? ¿Qué es lo que debemos cortar? ¿Qué son esos hábitos que nos acercan más a Dios y qué son las cosas que pues nos alejan más con propia convicción? Porque, pues sí, pero eso ya es otro tema. Sí, completamente. La iglesia de Éfeso, que leímos ahorita en Apocalipsis, me recuerda mucho a Marta. Hacía muchas cosas, le gustaban mucho las obras y hacía todo eso para honrar a Dios, ¿no? Le decían que tenían que hacer más, siempre estaban estresados y enfocados en el quehacer, pero ahí es donde Dios les dice: oigan, regresen a mí, a mi voluntad, a mi amor, a mis brazos, sean como María, tengan el corazón de María y yo les daré las acciones, las manos de Marta. No quieran tener esto sin tener esto primero, sin tener comunión conmigo para empezar. Sí. Y yo creo que ahí llegamos a la solución principal de salir de una sequía espiritual o de evitar una sequía espiritual, que es cuidar el fuego en nuestros corazones, cuidar nuestra intimidad y buscar a Dios cada vez más y más y más y más. Nosotros hemos visto a Jesús en nuestras vidas. Claro, cuando Él entró, cuando Él cambió nuestras vidas, Él es el que entra, el que se manifestó en nuestras vidas, en el que lo cambió, y no solo eso, sino el que lo va a seguir haciendo. Sí. Entonces nosotros tenemos que poner de nuestra parte también para que Él siga obrando en nuestras vidas y creciendo los frutos, creciendo esa revelación progresiva, creciendo y aumentando también los dones espirituales o cualquier otra cosa que Él nos quiere dar a nosotros. Lo que nosotros podemos recibir de parte de Dios depende de qué tan profundo y cuánto entramos en nuestra intimidad con Dios. Sí. Sí. Y ese es un dato que quiero aclararles a los que nos escuchan. Y que no se sientan, no se comparen con los que vayan a su iglesia, a su grupo de jóvenes, de que, es que esa persona sirve y aparte está en alabanza y aparte hace esto y esto y esto, o esta persona sirve y limpia y trapea y quita las sillas y quita las mesas y quita esto y está checando en o sea, no se comparen, porque recuerden que no porque haga esos actos ya es porque ya está al 100%. Eso se define, depende de tu intimidad con Dios y de cómo estas personas o ustedes demuestren a Cristo en sus vidas, como dijo Ceci hace rato, de que depende de cómo lo demuestres tú en tu grupo de amigos que no son cristianos, en tu familia que no conoce a Cristo, en tu día a día cuando sales a un supermercado, en tu manera de manejar. Ahí es donde se demuestra cómo es tu intimidad con Dios, porque ahí se demuestra Cristo en tu vida. Sí. Entonces no hay que compararnos y hay que checar nosotros cómo estamos en nuestra intimidad con Dios, como dice Fer, cómo estamos nosotros, estamos bien, estamos mal, nos falta corregir algo, nos falta quitar una idolatría. También estaba acordándome que el trabajo también es una idolatría, el trabajo. Hay gente que trabaja mucho y dice, no, es que ya vengo cansado del trabajo, trabajé todo el día, ya no alcanzo a
estudiar, a leer un capítulo. O sea, hay que checar nuestra intimidad con Dios primeramente y no compararnos. Eso es tarea individual. Cada quien sabe cómo es, porque nosotros no leemos mentes y no estamos viendo que, esta persona es así. Sino que nosotros mismos hay que examinarnos. Uh-huh. Sí, y una cosa que me encanta es que realmente eso de la comparación es muy... o sea, creo que todos en un punto lo hemos sentido, o inclusive con nosotros de nuestra, no sé, desde hace un mes. Uh-huh. Un ejemplo, o sea, de que no, es que mi relación con Dios ya no está como estaba hace como un año, o como cuando fui a un retiro, como lo decía Pau. Y pues realmente tenemos que estar seguros que pues si nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nosotros tenemos a su Espíritu Santo, y es un mismo Espíritu Santo que el que tenemos todos, no son varios. Entonces, pues de que Dios ha puesto la capacidad y nos da la identidad y nos da el querer como el hacer. O sea, realmente no solamente el querer, el hacer también. Y tantas cosas que Dios nos ha dado y depositado en nosotros, y nosotros muchas veces no nos acordamos. Y bueno, debemos de nosotros estar tan pegados a Dios que para recordar realmente todo lo que Dios dice de nosotros en su palabra. Sí. Cuando nosotros ponemos nuestra parte y Jesús nos ayuda a salir de una sequía, entonces nosotros tenemos un punto muy oportuno en el cual, si nosotros seguimos estando y mantenemos un enamoramiento continuo con Jesús, con Dios, con nuestro novio, ese amor, ese fuego, ese anhelo no se va de una manera fácil. ¿Por qué? Porque se cuida, se anhela, es algo que Dios despierta en nuestro ser, que no se va. Y nosotros individualmente hay que pedirle a Dios por ese espíritu de revelación, para que Él nos revele y ponga esos sentimientos, ese hacer, esas acciones en nuestras vidas, para nosotros poder hacerlo con gozo, con alegría, nosotros hacernos más chiquitos para que Él crezca, y mucho más, muchísimo más. Sí, y aún tomar esas decisiones de, es que no siento orar, es que me siento así, pues agarrar herramientas espirituales que tenemos, o sea, el orar, el leer la palabra, el platicar con Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? No siento que esté muy conectada o conectado o algo así. Realmente nosotros hacer algo y decir, ¿sabes qué? Aunque mi carne no quiera hacerlo ahorita, yo tomo la decisión de hacer esto, porque no nos guiamos por sentimientos. Nosotros no nos podemos guiar por sentimientos porque somos personas muy cambiantes. De repente nos gusta esto o nos gusta el otro, y al otro día ya cambiamos de opinión. Por eso realmente está ese versículo de ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, porque ya no somos nosotros, porque nosotros morimos a nuestra carne, nuestros deseos, nuestros pensamientos, porque somos gente imperfecta, cambiante, y Él es el único perfecto. Entonces ahí es donde el Espíritu empieza a actuar, empieza a tomar esas decisiones, y pues sí, aunque no lo sintamos, el, no sé, ponernos a hacer no sé, a leer la Biblia o así, pues es realmente lo que debemos hacer. Se puede escuchar muy repetitivo. Lee tu Biblia, ora, lee tu Biblia, ¿no? Pero en realidad, o sea, nosotros hacemos esto, y lo que Dios quiere cumplir en nosotros es que Él nos quiere mostrar lo que Él hizo por nosotros. Él quiere mostrarnos nuestra identidad. Cuando encontramos eso, subimos a otro nivel, ¿no? Ok, yo quiero amarte a ti más. Ok, ahora quiero amar a tu iglesia más. Ok, ahora quiero que nadie más se pierda. Ok, quiero que todos sientan el mismo amor que tú estás enseñándome y que me has enseñado, ¿no? O si ya has vivido eso, ya va bajando tu nivel de intensidad de amor hacia Dios, o de un sentimiento espiritual. Oye, recuerda lo que yo he hecho en tu vida, y quiero que sepas que voy a hacer aún más, que no se ha acabado. Y esa importancia de todo eso aparece cuando nosotros buscamos y somos revelados. Y una manera muy, muy, muy práctica al hacer eso es orar y leer la Biblia. No es algo de repetición tampoco, sino que es una manera en la cual nosotros abrimos su corazón para encontrar abrimos nuestro corazón para encontrar su corazón. No mientras nosotros
alabamos a Dios, oramos, ministramos a Él, Él provee todo y Él ministra de regreso hacia nosotros. Así es. Sí, pues solo queda ser intencionales realmente en buscar a Dios, en volver a estas primeras cosas, al primer amor, volver a esa intimidad y comunión con Él. Dice en Isaías, Dios dice, ¿qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Esta viña se trata de nosotros, ¿verdad? ¿Qué más puede hacer Dios que no haya hecho ya? Él ya nos preparó una mesa servida para nosotros. Simplemente nos queda a nosotros tomar la decisión de ir a esa mesa, sentarnos y cenar con Él, ¿verdad? Entonces solamente nos toca ser intencionales y buscarlo de verdad. Si nos toca buscarlo en oración, buscarlo en la palabra, buscarlo en ayuno incluso, de algunas cosas que nos están separando de Él, hacer lo que sea, pero volver y ser intencionales realmente en volver a donde Él está. Sí. Sí, no es por... Ay, perdón. No es por algo que una rutina, ¿no? Realmente es buscarlo porque la Biblia es la palabra de Dios, porque ahí vienen todas las verdades que Él nos dice a nosotros. Realmente, pues sí, o sea, Dios te puede hablar tanto leyendo la Biblia, orando, también en conversaciones con amigos, o sea, también eso de tener amistades que te acerquen a Dios, es tan increíble, sí, es algo muy padre porque... es como levantar los brazos del otro, ¿no? Cuando estamos en esas temporadas. Y sí, pues el ser intencionales en como sea, pero yo te quiero buscar. Porque eso es lo que... Pues sí, ese es el amor que nosotros tenemos hacia Él. Porque Él está. Sí. Lo padre es que los amigos, no nada más amigos de que nos vemos en jóvenes, no. Amigos de que nos veamos también de que al cine, en la casa de alguien... a un restaurante, o sea, el chiste es de convivir. Oigan, les quiero recomendar esta canción que venía escuchando en el carro de camino, de hecho. Se llama Encuéntrame otra vez, de Elevación Worship. Entonces, esa yo creo que queda muy bien con el tema de si nosotros nos sentimos de que algo nos falta, escuchen esa canción, Encuéntrame otra vez. Sí. Y sí, y para pues ya ir cerrando este tema también, nosotros podemos llegar a encontrarnos en medio del desierto o ver a Dios cara a cara, pero la decisión es nuestra. Sí. La decisión es nuestra porque cuando nosotros tomamos esa decisión y queremos y anhelamos estar en una posición tan cercana con Dios, Él se va a encargar de eso. Sí. Él lo va a hacer, pero la decisión es nuestra y nosotros hay que tomar ese primer paso. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Completamente. Inclusive, Dios está ahí. O sea, Dios está tocando la puerta, está ahí. Nosotros si voltearlo a ver, hacerle caso. Y sí, o sea, realmente nosotros, como lo decía Fer, nosotros podemos pasar por desiertos, pero nunca solos. Porque nuestras fuerzas jamás podemos hacer nada. Y ahí, en nuestra debilidad, cuando yo soy débil, Él se hace más fuerte. Sí. Y me hace más fuerte porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Pues Ceci, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. A ustedes por invitarme. Por tener esta platiquita. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias también por escucharnos, por vernos. No se olviden de checar nuestras redes sociales por anuncios. Acabamos de tener nuestro primer estudio también por Zoom. Sí, así que vamos a tener uno el próximo mes también. Vamos a estar publicando la información de todo en nuestras redes sociales, así que por eso estén al pendiente. No se olviden que Dios los ama y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye. Dios te bendiga.